Pericarditis aguda, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva. No sé si ustedes se acuerdan, el ciclo pasado el doctor Pino mostró un cuadro donde estas cuatro enfermedades, estas cuatro patologías estaban interrelacionadas. Y es que es verdad, estos cuatro se podrían considerar como un todo. O sea, una pericarditis aguda puede evolucionar a un derrame pericárdico, y ese derrame pericárdico, si se vuelve o si se perpetúa en el tiempo, vamos a llegar o vamos a ir a un taponamiento cardíaco. Y cuando este se resuelva, la cicatriz, que podría decir, del pericardio, va a hacer que tengamos el cuadro clínico de pericarditis constrictiva, ¿no? Entonces comenzamos con pericarditis aguda. Lo que vamos a ver es la definición, cómo se clasifica el cuadro clínico, fisiología más probable, porque la doctora Zavala nos ha puesto un cuadrito de up-to-date que está, la verdad que está bien interesante. El Harrison también pone un cuadro incluso mucho más grande, pero sobre todo ahí hay que ir centrados a lo que es el Perú, ¿no? Y sobre todo el examen, que les apuesto que va a venir una pregunta de pericarditis constrictiva con tuberculosis o un derrame pericárdico debido a tuberculosis o un proceso gripal. Eso lo vamos a ver, ¿no? El diagnóstico de pericarditis aguda y el tratamiento. Entonces, ¿qué es la pericarditis aguda? Es un cuadro clínico, ¿no? Es una inflamación aguda del pericardio. Sabemos que el pericardio, hay dos tipos de pericardio, el pericardio fibroso, el pericardio visceral y el parietal. Dentro de, entre ambas capas, tenemos líquido pericárdico, de 15 a 50 mililitros. Eso es lo normal, eso incluso lo podemos ver mediante una ecografía. Ahora, tenemos que diferenciar estos dos términos que son de miopericarditis o perimiocarditis. Sabemos que el doctor Acosta le gusta jugar, no le gusta jugar, sino le gusta hacer como que poner un cuadro clínico que te parezca otra cosa. Y esta es la enfermedad, esta patología de pericarditis aguda, es que nos puede poner un cuadro clínico que se asemeje a un IMA, y nosotros marcar un IMA siendo una pericarditis aguda, ¿no? Entonces, la miopericarditis significa una pericarditis aguda, pero que ha inflamado o que está dañando el epicardio o parte del miocardio. Y por eso, en estos cuadros también podemos ver la elevación de las enzimas miocárdicas, troponinas, CPK-MB y todas esas enzimas, ¿no? La clasificación que pone la doctora Zavala y la que tiene el Harrison es la misma. Lo podemos clasificar como agudo, subagudo o pericarditis crónica. Eso también lo podemos revisar. Fibrinoso se refiere, por ejemplo, a cuadros o pericarditis del tipo bacteriano, por ejemplo, ¿no? Una pericarditis por algún cuadro bacteriano, por ejemplo, tuberculosis. El cuadro clínico, estas son las cuatro características diagnósticas que me van a orientar a yo pensar en pericarditis. Es un dolor torácico muy similar al del infarto agudo de miocardio. Es un dolor intenso, retroesternal, que se irradia todo el precordio. Ahora, para yo poder diferenciar este dolor, podemos utilizar en el examen clínico, pedirle al paciente, por ejemplo, que se incline hacia adelante. Cuando vemos que ese dolor que cede o que baja de intensidad, cuando el paciente se inclina hacia adelante, esto nos orienta a pensar en pericarditis aguda. ¿Cómo se llama esa función? La función maopetal, ¿no? Ahora, también sabemos que el dolor torácico de pericarditis aguda se presenta en la mayoría de causas, pero no vamos a tener este dolor torácico en estas cuatro patologías o cinco. Cuando se asocia a TBC, porque es un proceso más crónico e indolente, radiación, neoplasia maligna, sobre todo los mesoteliomas, la causa urémica por insuficiencia renal crónica o otra causa, y la constrictiva. Ahora, el frote pericárdico también es una característica clínica que nos orienta a pericarditis aguda. Eso sí lo aprendimos el ciclo pasado. En el 85% de los casos se presenta este frote y aumenta en la fase de... O sea, en la expiración es donde se escucha más el frote, la expiración. El EKG vamos a tener también... vamos a tener algunos patrones que nos van a hacer confundir con el infarto agudo de miocardio, pero si tenemos las cosas bien claras, como ya las dejaron, no creo que vayamos a equivocarnos. ¿Y por qué va a haber cambios electrocardiográficos? Por lo mismo que acabo de comentarnos. Esta pericarditis aguda puede llegar a inflamar el epicardio o parte del miocardio,
y producir cambios electrocardiográficos. Y el derrame pericárdico, que se asocia, o efusión pleural, que se asocia a un proceso un poquito más de lo subagudo. Podemos también en una pericarditis aguda llegar a un derrame pericárdico. Ahora, el derrame pericárdico, ¿cómo podemos sospechar de un derrame pericárdico? Lo puse acá porque eso no lo mencioné en teoría, pero sabemos que el doctor siempre saca una o dos preguntas, no saca todas las preguntas, ¿no? Pero saca una o dos preguntas de Harrison, ¿no? El signo de Ewart, que es la matidez de la base izquierda del pulmón, donde supuestamente vamos a tener ahí litio. Entonces vamos a ver que va a haber ahí una matidez. En vez de ver timpanismo del pulmón, va a haber matidez. Podemos también escuchar egofonía en ese mismo sitio. Entonces, un dato no importante, pero por si acaso. La etiología es la etiología que pone el Harrison, una etiología muy diversa, pero que es clasificada en tres grandes grupos: la pericarditis aguda infecciosa, la no infecciosa y otras causas de pericarditis que están relacionadas a la autoinmunidad o a procesos de hipersensibilidad. Ahora, pericarditis infecciosa, tenemos dentro de ella la que con más frecuencia o la más prevalente es la viral, sobre todo los virus coxáceos, A o B. Eso lo vamos a encontrar, hay un cuadro, no me acuerdo del porcentaje, pero cuando nosotros pensemos en pericarditis aguda, lo primero que se nos viene venir a la mente es un proceso viral. Por eso que nos pueden poner un antecedente clínico del paciente presentó una faringitis, ¿no? Hace 2 o 3 semanas, y ahora se presenta con el cuadro clínico que ya lo he mencionado en un principio, ¿no? Entonces ya me hace pensar en una pericarditis aguda de origen viral. La tuberculosis es otra causa de pericarditis, pero es un proceso, como le digo, más indolente. Es un proceso más indolente que puede pasar desapercibido hasta que cuando ya, por ejemplo, se instale un derrame pleural, ¿no? Y causas no infecciosas, tenemos ahí para revisar un sinnúmero de causas no infecciosas, como infarto agudo del miocardio, uremia, neoplasias, hipotiroidismo y más, ¿no? Que eso sí tenemos que revisarlo. Ese es el cuadro que les quería mostrar, que cuando nosotros pensemos en pericarditis aguda, si nosotros nos preguntan por la etiología más probable, es la idiopática. Y la idiopática, se cree que la idiopática está referida a virus, porque sabemos que el diagnóstico un diagnóstico viral no lo podemos hacer, o sea, se puede hacer, ¿no? Pero es mucho más complicado hacerlo serológicamente o hacerlo en cultivo. Entonces, por eso que queden en el grupo de idiopáticas, no sabemos su causa. Entonces, cuando pensemos en idiopáticas o viral o procesos autoinmunes, no demostrados. Pero también tenemos procesos específicos, como lo que acabamos de ver, infecciosos, tuberculosos, neoplásicos o enfermedades autoinmunes. ¿Cuál es el diagnóstico? Justamente hoy día, conversando con el doctor Acosta, le mandé un correo porque tenía esa duda. Yo le pregunté cuál es el diagnóstico de pericarditis aguda, si solamente es la sospecha clínica o si tengo que ayudarme de un examen auxiliar, ¿no? Me dijo, principalmente es la sospecha clínica. Los 4 puntos que hemos visto hace un momento, ¿cuáles eran los 4 puntos? El frote pericárdico, cambios en el EKG, el derrame que puede instalarse pasados los días, pero lo más clínico, lo que yo veo en el examen físico es el dolor. El dolor. Y mayor aún si yo le digo al paciente, a ver, inclínese, cede el dolor, yo estoy pensando en pericarditis aguda, ¿no? Entonces, es la sospecha clínica y corroborarlo ya con un EKG o algún examen auxiliar, pero sobre todo la historia clínica. Entonces, me había olvidado también, el dolor torácico es un dolor pleurítico, ese dolor pleurítico de que aumenta con la... Perdón, que aumenta con la inspiración. Sí, que aumentaba con la inspiración. Aumenta con la inspiración, ese dolor tipo puntada, tipo pleurítico, también es característico de la pericarditis aguda. Pero la pericarditis aguda, ese dolor pleurítico es central. En cambio, cuando vemos un dolor pleurítico por neumonía, es más periférico. Incremento leve de la troponina. También por eso le decía, puede ser que el doctor nos plantee un caso de eso y nos ponga que elevaron enzimas cardíacas. Entonces, puede haber un leve aumento de la troponina, pero no, por ejemplo, un aumento de troponina cuando veamos un infarto de 70. Los valores no los he puesto, tampoco los conozco, pero si es que yo veo que mis troponinas se han elevado de una manera excesiva, entonces yo obviamente voy a estar pensando en un infarto ST, ¿no? Pero si veo que ha habido
un aumento leve nada más de las troponinas, también puedo ver un aumento leve de las troponinas en la pericarditis aguda, ¿no? También, y estas sensibles. Eco y una ecografía y rayos X para ver el derrame pericárdico, ¿no? La efusión pericárdica. Ahora, la eco sabemos que es mucho más sensible, incluso les digo, como decía ahí de Harrison, no, en el Aptoe, que incluso puedo ver yo el líquido pericárdico normal, de 20 a 50 mililitros, lo puedo ver con la ecografía. Por eso es que es el examen auxiliar más sensible para diagnosticar pericarditis aguda asociada a un derrame pericárdico. Y rayos X es mucho más, no es tan sensible, necesito un volumen de por lo menos 200 a más, 250 mililitros más para yo poder ver la imagen típica del derrame pericárdico, y ya cuando evoluciona más ya el taponamiento cardíaco, la imagen de botellón, que nos han enseñado ya en diagnóstico. Con respecto al EKG, la doctora Zavala, y eso sí también tenemos que aprenderlo, porque son estados del EKG de acuerdo a la pericarditis. Nosotros, por ejemplo, vemos una pericarditis aguda, lo inicial, vamos a ver un cambio electrocardiográfico, no en todos, pero vamos a ver. Entonces son 4 estadios. El estadio 4 es el estadio de la normalidad. El estadio 1 es cuando tengo que aprender dos eso de hecho que tengo, o sea, para el examen y para motivos de, no sé, de alguna evaluación de aquí al futuro, tenemos que saberlo, ¿no? Que es la elevación del ST, pero con concavidad superior. Parecido, pero es un poco más cóncavo. Es parecido a la elevación del ST, pero no es tanta su concavidad. Depresión del segmento ST, la depresión, podemos verlo también en B1 o en ABR. La depresión del segmento PR, eso es lo que no tiene el infarto agudo del miocardio. La depresión del segmento PR no tiene el infarto agudo del miocardio. Y ausencia de reciprocidad entre segmentos ST. ¿Alguien sabe lo que es reciprocidad? Bueno, yo tampoco sé, pero lo he escuchado de profesores de práctica, que cuando yo digo, no sé cómo sea en sus hospitales, pero yo todavía saco el EKG en tira larga. Pero hay algunos EKG que salen como que de 3 en 3, como mostró Aarón. Entonces, ahí en esos EKG se puede ver, por ejemplo, la recíproca de 1, si no me equivoco, es ABF. Entonces, esa es la recíproca. Si yo veo acá elevación, por ejemplo, acá, si yo veo elevación, en el otro debe ser también elevación, si no me equivoco, elevación o lo contrario, pero eso es ver su recíproca. Entonces, ausencia de reciprocidad, eso es lo que ocurre en el infarto agudo del miocardio. Acá no ocurre, no hay reciprocidad entre derivada y derivada. ¿Y la depresión del PR en qué derivada la vería? ¿En qué? Bueno, no me he echado a buscar en qué derivada debería haber esa depresión del segmento PR. Pero me imagino como lo explicaron, si sabemos que las derivadas, cada derivada ve una parte del corazón, entonces como el proceso de pericarditis aguda es un proceso global, agudo y global, entonces me imagino, por esa lógica deberíamos verlo en todas las derivadas, ¿no? Deberíamos verlo en todas las derivadas, porque es un proceso que afecta a todo el pericardio, no un proceso que afecta solamente a una parte. El estadio 2, que es la normalización del segmento ST baja, y las ondas T se vuelven un poquito, se elevan, o sea, no sé lo que significa esto, pero ¿cómo? Se aplanan, ¿no? La onda T se aplana. La onda T se aplana. El estadio 3, que es la inversión de la onda T, se vuelve picuda hacia abajo, pero lo importante es reconocer, como por ejemplo, no sé si Aaron lo mencionó, pero en el Lima, ver esa depresión es asimétrica, o sea, es una más grande que otra. En la depresión es simétrica, o sea, es como que como un cerrito para abajo, pero bien hecho. En cambio, la otra es un poco así, es asimétrico. Eso también lo he escuchado en la práctica. Y el estadio 4, como le dije, es la normalización de los cambios en el EKG. Tenemos que aprenderlo para el examen. El tratamiento lo he puesto tal cual como aparece en la teoría y en el Harrison también. En el Aptoe ponen un cuadro, pero es un cuadro que es imposible porque pone como 3, 4 analgésicos, no más, como 6, 7 analgésicos. Entonces,
Como la principal causa de pericarditis aguda es idiopática, es viral, entonces no hay tratamiento para eso. Entonces solamente es un reposo absoluto porque el dolor es bastante molesto, incomoda al paciente, y darle algo para el dolor, ¿no? Le doy un Aines. ¿Qué Aines le voy a dar? Aspirina, 2 a 4 gramos al día, más reposo absoluto. Ese es su tratamiento. Ahora, si es que la aspirina no me soluciona el problema, yo puedo recurrir a otro Aines, que es el ibuprofeno, en esa dosis. Y si no, la indometacina, que es un poco más, o sea, es un Aines, pero es un poco más extraño, ¿no? de ver o de escuchar o de comprar. Si ningún AINE me resuelve esta situación del dolor, yo puedo recurrir a otro antiinflamatorio, pero que es un narcótico, derivado de un narcótico, que es la colchicina en esas dosis. Ahora, hay otros, en el libro mencionan que si ninguno de esos tres me resuelve el asunto, yo puedo optar por los corticoides, pero usar los corticoides de manera, o evitar el uso de corticoides. Y por último, si ninguno de esos 4 tratamientos para pericarditis aguda me resuelve el problema del dolor, de la inflamación del pericardio, ninguno de esos, voy a optar por la decorticación pericárdica, que es sacar el pericardio, ¿no? Sacar o parte del pericardio o la parte que sigue inflamada, ¿no? Entonces, creo que esa era la última diapositiva así de pericarditis aguda. Entonces, llevarnos ese cuadro clínico, ¿no? Es un cuadro clínico del ortorácico muy parecido al de IMA, pero que cede cuando el paciente se inclina, hay cambios electrocardiográficos, puede asociarse a un derrame pleural, y el último criterio diagnóstico clínico, ¿cuál era? ¿El frote? El frote pericárdico, que se puede ver en el 85% de las personas, si es que no tiene derrame pericárdico, porque si es que tiene derrame pericárdico no lo voy a escuchar. Otra cosa más, bueno, nos ayuda la ecografía y los rayos X, y el tratamiento ahí está. Ahora, el derrame pericárdico solamente se define como la presencia de líquido en la cavidad pericárdica. Solamente eso. La etiología es muy parecida a la etiología de la pericarditis aguda. Dentro de todas, la idiopática siempre se va a llevar la mayor prevalencia, pero tenemos la causa maligna, la urémica, la iatrogénica. La iatrogénica acá es importante, no menciona en el caso de pericarditis aguda la iatrogénica. Acá sí, porque se ve que después de por ejemplo, de un bypass coronario, de un recambio valvular, hay derrame pericárdico, ¿no? No sé si ustedes han escuchado el síndrome de Dressler, que es el derrame pericárdico asociado a una cirugía cardíaca, ¿no? Enfermedades del colágeno e hipotiroidismo también. El derrame pericárdico muestra una clínica inespecífica. El paciente no va a manifestar nada, o va a manifestar síntomas, por ejemplo, de disnea, de fatiga, pero es un signo demasiado inespecífico. Entonces, ¿cómo no? Y está presente el signo de Barr, y ahí está su descripción, como está en el libro, que por ejemplo, si nos alejamos de la pericarditis aguda, por ejemplo, del proceso viral, ¿no? Paciente que tuvo ese antecedente de faringitis y que ahora tiene ese dolor, pero ya no estamos hablando de eso, porque nos podemos confundir. Si me dicen, por ejemplo, que un paciente tiene una enfermedad del colágeno, o tiene asociado la disnea, la fatiga, y yo encuentro signos de derrame pericárdico, no se va a presentar como un dolor, a menos que el derrame sea ya muy grande. No se va a presentar como un dolor, o como algo. Entonces le digo que se va a presentar como una clínica inespecífica. Y si yo a este paciente le tomo un EKG, lo único que voy a encontrar son los complejos los complejos QRS de bajo voltaje. Es lo único, o sea, lo mismo, pero de manera chiquito, miniatura. Nada más. Y es como que seguir el curso de la enfermedad, ¿no? Pericarditis aguda, por cualquiera de sus causas, asociada a un derrame pericárdico, esa es su definición, líquido. Las causas, bueno, y no siempre, cuando les pregunten, ¿no? Causas de complejos o de un EKG de bajo voltaje o de QRS de bajo voltaje, la que conocemos ahora pues es la de fusión pericárdica, ¿no? Y la de taponamiento cardíaco, pero hay varias causas, varias etiologías que nos llegan o nos dicen que o están asociados a complejos QRS de bajo voltaje. El diagnóstico
Una ecografía transtorácica que me va a mostrar el derrame pericárdico. Acuérdense que esto debería ser una línea, pero ya ahí vemos líquido. Y rayos X si es que el derrame pericárdico pues es muy grande. Nada más. El tratamiento, tratar la causa, ¿no? Tratar la causa. Obviamente, no tiene tratamiento, solamente si es que el paciente tiene insuficiencia renal crónica y su derrame es de tipo urémico, entonces trato la insuficiencia renal crónica, ¿no? Tratar siempre el desencadenante. El taponamiento cardíaco es el mismo derrame pericárdico, pero de forma tan grave que va a obstruir el ingreso de sangre dentro de los ventrículos. O sea, el corazón no va a poder llenarse de sangre. Eso es lo único. Fases, la doctora, bueno, este cuadro de fases lo he puesto porque la doctora Sara lo ha puesto ahí, pero yo no lo he encontrado ni en Aptway ni en Harrison, no sé, de repente en alguna otra bibliografía, pero es como que la historia natural del taponamiento cardíaco. Es como que el corazón o la bolsa pericárdica se llena tanto que no permite que esos ventrículos se llenen y va a empezar a bajar el gasto cardíaco hasta que el paciente puede llegar a un shock cardiogénico por una falla. En este caso sería diastólica, porque el corazón no se puede distender para llenarse. Lo que todos estamos seguros que de hecho va a venir una pregunta de este tema, y es bastante probable que nos pongan el taponamiento cardíaco, es reconocer la tríada de Beck, ¿no? Ya la hacemos, ¿no? Hipotensión, ruidos cardíacos apagados y pulso paradójico. ¿Cómo definimos pulso paradójico? En inspiración, el pulso baja la intensidad. Claro, o sea, es cuando yo tomo la presión arterial, y luego al tomar la presión arterial, pero en inspiración, la sistólica, cuando baja más, lo normal es que baje hasta 10, pero cuando baja más, significa que es pulso paradójico, ¿verdad? Pero ¿saben ustedes cuál es la explicación fisiopatológica de eso? Porque ese día estábamos en práctica y el doctor nos preguntó y la verdad no sabíamos, o sea, siempre yo había aprendido, pulso paradójico es más de 10 milímetros de mercurio en la toma de presión arterial y la inspiración. Nada más, pero no sabía a qué se refería. Por la compuesta de ventilación hay mayor flujo hacia la aurícula, hacia la parte derecha del corazón, y al no poder ampliarse hay esa diferencia de presión. Claro, o sea, en el libro está, como tú lo has dicho, en el libro, por ejemplo, en el Argente no estaba, y cuando tú lo buscas en internet no te dicen por qué. En inspiración, como dice Aaron, en inspiración hay un aumento en el lecho venoso, entonces todo es retrógrado y llega ese aumento de presión hasta el ventrículo derecho. Ese aumento de presión hace que el ventrículo derecho crezca y comprime un poco el ventrículo izquierdo. Entonces, al comprimir un poco el ventrículo izquierdo, pierde volumen el ventrículo izquierdo, y como pierde volumen, la presión que va a botar el ventrículo izquierdo va a ser menor. Entonces, lo normal es que baje la presión 10 milímetros de mercurio, es lo normal. Pero si yo tengo algo que ya me está presionando de por sí las cavidades, y en inspiración, aparte de esos 10 que tengo que bajar como máximo, ya tengo una presión más, entonces va a bajar más, mucho más. Esa es la explicación del pulso paradójico. La clínica del taponamiento cardíaco es un poco más severa. Al derrame pericárdico ya hay dolor torácico, el paciente siente como una pesadez, como una llenura. El paciente viene y dice, porque lo hemos escuchado en la práctica, la semana pasada el doctor de práctica nos hizo hacer una historia clínica y le preguntábamos, ese paciente tuvo taponamiento cardíaco, le preguntamos qué sentía y le dijo, sentía yo, no un dolor, o sea, no me dijo dolor, sentía que tenía algo atado, sentía una sensación de llenura. Así viene el paciente, como una sensación de llenura, pero puede ser también un dolor torácico. Viene con síntomas de síncope, presíncope, disnea, taquicardia y edema periférico. Si nos podemos pensar en cada síntoma clínico, todo tiene explicación a que ese corazón no se está llenando, ¿no? Exacto, a que es insuficiente. Ya. El diagnóstico es igual porque estamos hablando, como le dije en el principio de la clase, de la misma patología. O sea, no de la misma patología, sino
de un proceso secuencial, de un proceso que en su historia natural puede presentar esas complicaciones, ¿no? Derrame, taponamiento o una pericarditis congestiva. Lo mismo, una radiografía de tórax, que es lo más sencillo que vamos a poder obtener, y la ecotransesofágica, ¿no? En este caso sí ya no es un pequeño líquido, no es un poco de, no es una pequeña cantidad de líquido pericárdico, sino es ya mayor. El tratamiento, la pericardiocentesis y bueno, guiada por ecografía, ¿no? Acá es importante saber que en estos pacientes pongo esta curva de presión porque también vamos a ver que la presión, por ejemplo, la presión venosa se va a ver alterada en el tratamiento cardíaco. Y no sé si ustedes se acuerdan del signo de Kussmaul. Si se acuerdan, porque el doctor le gusta preguntar siempre clínica, ¿se acuerdan qué es el signo de Kussmaul? Repítelo, por favor. Ya, entonces tiene que ver con la incurgitación yugular. Claro, es que la inspiración, que normalmente debería colapsarse, Claro. no se colapsa, no aumenta. Exacto. Bilateralmente. Exacto, entonces sabemos que la presión en todos es negativa, es algo de menos 5, menos 7 milímetros de mercurio. En inspiración, esa presión se hace más negativa. Entonces, esa negatividad hace que el ventrículo se expanda, el ventrículo derecho se expanda más y haya más flujo de sangre y por eso colapsa. Entonces, si yo les pregunto, en esta patología, ¿yo voy a ver signo de Kussmaul, sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Por el No, porque No. no hay un llenado. Recuerden que esto, si bien es cierto, es un volumen, es un líquido que no deja entrar sangre. El corazón, se podría decir, está flotando en agua. Exacto. Entonces, en la inspiración, acá sí colapsa la incurgitación yugular. Sí colapsa. No hay signo de Kussmaul. El signo de Kussmaul lo voy a ver en la pericarditis constrictiva, donde el pericardio va a estar petrificado, calcificado y no va a permitir que ese corazón se expanda. Y por eso es que cuando yo en inspiración no va a colapsar. Entonces, puede ser similar, ¿no? No nos pueden poner la clínica de un taponamiento cardíaco y nos pueden poner por ahí un signo de Kussmaul y se nos ocurra marcar taponamiento cardíaco sí, y ser una pericarditis constrictiva. Ya, bueno, la pericarditis constrictiva, ya para terminar la tarde, la definición es la cicatrización secundaria a la pericarditis. Esa es su definición. Este pericardio puede calcificarse, no todo se calcifica, sobre todo se calcifican los que son de origen fibrinoso, tuberculosis. En el Perú, tuberculosis. En la primera semana de rotación ¿te acuerdas, claro, que comentamos del paciente ese que viene el 7? De un paciente que había venido con derrame pericárdico y nadie sabía por qué era su derrame pericárdico, pero le hicieron toda la batería. Como es seguro, le hicieron toda la batería, le hicieron más exámenes así extrañísimos. Y hasta llegaron a la biopsia. Llegaron a la biopsia y ni la biopsia le dio el diagnóstico. Entonces, si yo digo derrame pericárdico y ni la biopsia me da el diagnóstico, ¿en qué pienso? ¿Qué etiología es? Idiopática. ¿Y en idiopática voy a estar pensando en qué? En virus. Pero a este paciente, cuando le han hecho la resonancia de pericardio, le han encontrado pequeñas calcificaciones. Entonces, no tengo un diagnóstico patológico para decir tuberculosis, pero por ser nuestro país un país prevalente de tuberculosis y por saber que la pericarditis constrictiva con pericardio calcificado se asocia es más frecuente tuberculosis. Entonces, ese derrame, esa pericarditis constrictiva o ese comienzo de pericarditis constrictiva sea más probable de etiología de tuberculosis. Bueno, en pericarditis constrictiva lo único que vamos a ver es incapacidad de ventricular para llenarse, pero no como es el taponamiento cardíaco, que es un proceso más agudo o subagudo, ese ya es un poco más crónico, ¿no? Porque es como que la fase de resolución de un proceso que comenzó como una pericarditis aguda, ¿no? Vamos a ver disfunción diastólica. Siempre le gusta al doctor preguntar
Ese tipo de cosas, disfunción diastólica. Sabemos, no es sistólica, no es ambas, es diastólica. Por un pericardio engrosado y rígido. La clínica va a ser la clínica de la disfunción diastólica. Clínica de debilidad, fatiga, disnea. No fatiga y disnea solamente es disfunción sistólica. No solamente disfunción sistólica. Pensamos siempre en disfunción sistólica, fatiga, disnea, pero también es disfunción diastólica, fatiga, disnea. Incremento ponderal porque el paciente, al no poder llenarse, va a crear un corazón insuficiente. Al crear un corazón insuficiente va a causar retención de líquidos, entonces va a haber incremento ponderal, el paciente va a presentar edema. En fases más severas de la enfermedad, este proceso de disfunción va a hacer que, como va a haber poco gasto cardíaco, la fracción de eyección va a disminuir, va a haber caquexia. No sé si ustedes en sus prácticas les han dicho que, por ejemplo, la estenosis aórtica, esa desnutrición esos pacientes que tienen estenosis aórtica se presentan como pacientes delgados. Claro, porque por el gasto cardíaco incrementado. Por el gasto cardíaco incrementado, no, por el gasto cardíaco por el trabajo del corazón incrementado, pero por el gasto cardíaco disminuido. Entonces voy a encontrar un paciente en fase severa, en una pericarditis crónica, o por ejemplo una estenosis aórtica severa, voy a encontrar un paciente flaco, caquéxico. Puedo también edema agudo de pulmón. Cuando yo hablo de disfunción diastólica, no es lo mismo decir disfunción diastólica es lo mismo, por ejemplo, decir falla cardíaca izquierda o falla cardíaca derecha, ¿es lo mismo decir disfunción diastólica? No es lo mismo, ¿sí o no? Yo a veces me confundía, todavía en fisiología me confundía. O decir falla sistólica es lo mismo decir falla cardíaca izquierda, no es lo mismo. Son dos conceptos totalmente distintos. Lo de falla cardíaca es tanto sístole y diástole. En cambio, disfunción diastólica o sistólica es en el ciclo cardíaco, ¿no? Puede haber también deterioro de la función hepática. ¿Por qué? Porque ese corazón, al no llenarse de sangre, va a causar todo el aumento de la presión retrógrada hasta el hígado y podemos ver un corazón, un hígado grande, podemos ver un paciente ictérico, podemos ver hipertensión portal, ese tipo de cosas, ¿no? El diagnóstico, otra vez, nos ayuda, aparte de la clínica, preguntar si el paciente tuvo ya un episodio de pericarditis aguda o tuvo una historia de derrame pericárdico. Entonces, y ahora me viene con esta clínica de fatiga, de disnea, veo que tiene signos de insuficiencia cardíaca, edemas, un corazón grande, ictérico. Entonces, nos ayudaría bastante pedir una placa, ¿no? En este caso es una placa en lateral en donde se puede ver, pero esto sí es una clasificación grosera, ¿no? Pero no siempre se va a ver así, porque a este paciente evidentemente le tomaron su placa, que les cuento, le tomaron su placa y no vieron nada. Tuvieron que hacer, esto es tomografía, en la tomografía se ve, no se ve tampoco en la tomografía, pero lo que sí nos ayudaría, porque sabemos que el mejor método para ver partes blandas es resonancia magnética. Entonces en la resonancia magnética, sí, para este paciente que les cuento, siempre tenía pequeñas calcificaciones. Y este cuadro es también el cuadro que sale en el Harrison, cómo diferenciar el taponamiento cardíaco de pericarditis congestiva si los dos casi se presentan con la misma clínica, ¿no? ¿Tienen pulso paradójico? Sí, si nos ponemos a pensar, los dos tienen pulso paradójico. La ingurgitación yugular está en ambos, porque en ambos no hay un buen pasaje de la sangre hacia los ventrículos. En los dos tenemos ingurgitación yugular, pero si nos preguntamos por el signo de Kuhn-Maul, o sea, del colapso de la ingurgitación yugular, en la inspiración vemos que en la pericarditis constrictiva ¿dónde está lo de litio? no está mal. Tú dijiste que está ausente. No hay. Perdón, sí. Y constrictiva sí hay. Sí, no saben lo que hace. No saben lo abajo, sí. Qué bueno, por la pura idea. No, sí, tienes razón. Claro, como vemos que es un pericardio, como les explicaba, duro,
fibrótico, calcificado, entonces esas venas tubulares no van a colapsar. Entonces me orienta a pensar en pericarditis constructiva, ¿no? Y ese cuadro ya lo leen en su canal. Solamente eso, pues, ¿no? Saber bien que estas cuatro enfermedades que hemos, o estos cuatro patologías que hemos visto, pueden ser una misma patología. O sea, podemos ver el mismo proceso, pero como que visto en momentos diferentes de tiempo, ¿no? La pericarditis aguda puede evolucionar hasta llegar a una pericarditis constructiva, ¿no? Y cada una con sus principales signos y síntomas y formas de diagnóstico, ¿no? Como les decía, esta es una clase bastante fácil. Como le digo, lo eduqué al compañero, o sea, le dije que para que haga la clase. O sea, no sabía en realidad cómo era eso, la clase de síndrome agudo, pero yo sabía ya que iba a estar un poco, o sea, tenía la idea, ¿no? Iba a estar un poco compleja. Y esta diapositiva que me he copiado, de una diapositiva que encontré ahí, bueno, que es la asociación de las 4 patologías, como le digo, ¿no? Nada más. Gracias.